Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener hoy dentro de la serie de catequesis que estamos dando sobre San José. El tema de hoy sería San José el Obediente. Comencemos por ponernos en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo nos asista para que esta catequesis sea de mucho fruto y provecho espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos entonces esta catequesis pensando primero en lo que debemos entender por obediencia. La palabra obedecer viene del latín, audire. Audire es escuchar. Por consiguiente, la obediencia parte del principio del que sabe escuchar. La obediencia es entonces la capacidad del que escucha y cumple el mandato que se le da una vez que lo escucha. Es una virtud moral y se adquiere con esfuerzo y con perseverancia. Por eso podríamos nosotros pensar como virtud moral que se puede dañar, se puede desvirtuar también, por defecto o por exceso. Por defecto se desvirtúa al no obedecer a quien se debe. Y por exceso es obedecer a quien no se debe o en cosas que no se debe. Apreciar algunas circunstancias de la obediencia pues tienen un carácter absolutamente voluntario. Yo pongo para poder obedecer mi inteligencia y mi voluntad al servicio de lo que se me manda, de la orden que me es dada. Y ahí es donde decíamos ahorita que se puede desvirtuar por exceso, cuando obedezco cosas que van contra la moral. Eso no tendría razón de ser. Acatar una orden, entonces, no significa que la persona que la obedece o la persona que la recibe actúa sin libertad o sin ninguna coacción. Por el contrario, cuando yo acato una obediencia, la recibo en libertad y sin ninguna presión. Hago uso de lo que se llama el acto humano, el ejercicio de la deliberación. Cuando yo pondero las cosas, puedo ponderar el bien y el mal, a ver hasta dónde lo que se me manda conviene para nuestro bien y para lo que sería el bien común. De manera que cuando yo obro de esa manera, obrando y procurando mi bien personal y el bien común, pues estoy haciendo uso de mi libertad y no estoy sometido a ningún tipo de esclavitud. Por eso tenemos que tener en cuenta que no podemos obedecer tampoco cosas que vayan contra nuestra conciencia. Eso no tendría ninguna razón de ser. Estaríamos nosotros desvirtuando el sentido mismo de lo que la obediencia que nos enseña el Evangelio es. Y para eso conviene que nosotros leamos el catecismo. Pueden leerlo ustedes desde los números 142 al 148 y encontramos un primer elemento que es el elemento de la revelación. Dios que le habla al ser humano, Dios que en procura del amor que tiene por el ser humano, le manifiesta el camino de la salvación, haciéndole asegurar pues su compañía permanente. Esa es entonces la revelación de Dios, Dios que se manifiesta. Y a esa revelación de Dios el hombre le responde con la fe. Y ahí en la fe es donde nosotros sometemos a Dios nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Eso es lo que se va a denominar la obediencia de la fe. Cuando someto mi libertad a la palabra escuchada, a lo que Dios me ha manifestado,
cuando me comprometo con el plan de salvación en procura de mi santificación y la santificación de los demás. En una palabra, cuando estoy haciendo un camino de salvación. El catecismo nos presenta dos personajes importantes y significativos que nos ayudan a comprender este sentido de la obediencia. Nos presenta en primer lugar a nuestro padre Abraham y en segundo lugar a la Virgen María como la realización más perfecta de la obediencia a Dios. Si ustedes leen la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, hace todo un elenco de los hombres y mujeres que han respondido a la fe. Y empieza la carta a los Hebreos diciendo, es que por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y en referencia a la Santísima Virgen, como les decía, es la manera más perfecta en la que podemos comprender la obediencia de la fe. María acogió el anuncio y la promesa que le trajo el ángel Gabriel, creyendo que, como dice Lucas, en el capítulo 1, por ahí en el versículo 37, que nada es imposible para Dios. Y ella da el asentimiento, es decir, consciente, acepta. Cuando ella dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y en una fiesta como la que celebramos hoy, de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, recordamos que Isabel en el saludo que le da María dice, dichosa la que ha creído, que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y María advierte, por todas estas cosas, por esta fe, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos que tener claro desde la obediencia. Saber escuchar con el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad. Con este preámbulo, pensemos entonces en las diferentes ocasiones en las que la Escritura nos muestra la obediencia de José. José tuvo 4 sueños y vamos a ver cómo cada uno de sus sueños le va dando una indicación particular a José. Porque Dios le revela a José sus designios y lo hace a través del sueño. Nunca le habla Dios a José por fuera del sueño, le está hablando en los sueños. Y no es primera vez que nosotros encontramos esto en la Escritura. Encontramos varios pasajes de la Escritura que nos muestran sueños. Les menciono algunos, por ejemplo. En Génesis 20, ustedes recordarán, por ejemplo, que Dios le habla a Abimelec en un sueño nocturno. Dice Génesis 20, en el versículo 1, trasladóse de allí Abraham al país de Negev y se estableció entre Cadés y Sur, habiéndose avecinado en Gerar. Decía Abraham de su mujer Sara, es mi hermana. Entonces el rey de Gerar, Abimelec, envió por Sara y la tomó. Pero vino Dios a Abimelec en un sueño nocturno y le dijo, date por muerto por esa mujer que has tomado y que está casada. Abimelec, que no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿es que asesinas a la gente aunque sea honrada? No me dijo él a mí, es mi hermana, y ella misma dijo, es mi hermana. Con corazón íntegro y con manos limpias he procedido. Es un primer sueño que aparece en la Sagrada Escritura, donde Dios le revela a Abimelec lo que no debía hacer. También encontramos otros episodios, por ejemplo, cuando Dios le habla a Jacob en sueños y le manifiesta en sueños cuál es su designio. También por allá en el Génesis, en el capítulo 31, versículo 23, le habla a Labán, que era el suegro de Abraham. Recordarán también por allá el sueño del faraón, en el capítulo 41 del libro del Génesis, cuando hablaba de las 7 vacas hermosas y lustrosas, y en cambio también otras vacas flacas. También por allá en el libro de los Números manifiesta Dios a Moisés, a Aarón y a María que él les iba a hablar en sueños a quienes encontrara dentro del pueblo como profetas. Ya cuando pasamos a los libros históricos encontramos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, cuando Dios llama a Samuel que está dormido. Samuel se levanta, se despierta y va donde Elí, preguntándole, aquí estoy porque me has llamado, y era Dios que lo estaba llamando por sueños. Si miramos después en el Daniel, en el capítulo 2, cómo Dios le revela en sueños a uno que no es judío, al rey de Persia, que es Nabucodonosor. Y luego, pues, también encontramos cómo Job
sueña, por ejemplo, en Job en el capítulo 33, versículos del 14 al 15, dice, habla Dios una y otra vez sin que se le haga caso, en sueños, en visión nocturna, cuando un letargo cae sobre los hombres mientras están dormidos en su lecho. Entonces abre él el oído de los hombres y con sus apariciones les espanta. Y así podríamos encontrar más sueños en la Sagrada Escritura, pero simplemente les traigo como unas breves indicaciones para que caigamos en cuenta que no es José pues el primero que va a tener el sueño. Este primer sueño de José está en Mateo en el capítulo 1, versículo 20, y dice, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Démonos cuenta que en este primer sueño, el ángel ayuda a José a resolver un grave dilema que tiene, y es el aceptar o el rechazar a María, porque obviamente están desposados, pero María estaba encinta. El ángel le da entonces como dos órdenes a José. La primera es, no temas tomar contigo a María. Y la segunda es, tú le pondrás a ese niño por nombre Jesús. José no respondió al anuncio del ángel como lo hizo María, pero dice la escritura que cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado. Es decir, acoge lo que ahora mencionaba, la obediencia de la fe, lo que Dios le ha manifestado dentro de ese plan de salvación. Así, lo que hizo José le une de modo particularísimo a la fe de María. Aceptó como proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la Anunciación. Cuando Dios se revela, hay que prestarle lo que se llama la obediencia de la fe, por la cual nosotros confiamos libre y totalmente en Dios. Y eso es propiamente lo que hace José. José toma a María, a su mujer. Indica entonces que asume la tarea esponsal. Él necesita, dentro del plan de salvación, cumplir con esa tarea de ser esposo. Hay una intensidad espiritual profunda en esta unión de estos dos esposos. José obedece a la moción del Espíritu, porque es precisamente el Espíritu el que ha hecho que María engendre desde esa realidad. Encontramos ahí entonces, desde este primer sueño nosotros, un modelo en el cual José está ejecutando el plan de Dios. Después de este primer sueño, ¿qué se sigue? Se sigue una obediencia de José a la ley civil. El evangelista Lucas nos relató que José cumplió con la tarea que había asignado en ese momento la autoridad civil. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 1. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Fíjese que para lograr eso, José y María tienen que desplazarse hasta la ciudad de origen. Y es en esa circunstancia precisamente en que el niño nace, dentro de un censo civil, que tiene una significación que los padres de la iglesia nos plantean. Yo creo que en otro catequesis tuvimos ocasión de hablar de esto. El censo ubica a Jesús dentro de la sociedad y en un momento histórico oportuno. También, pues, Lucas, el evangelista, se encarga de mostrarnos que los padres de Jesús, o sea, José y María, observaban las prescripciones de la ley. Aquí estamos viendo que cumple precisamente una. Pero además de esas obediencias civiles, también encontramos otras obediencias desde el punto de vista religioso. Dice Lucas en el capítulo 2, versículos del 21 al 22. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, o sea, Jesús, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Eso dice el versículo 22. Y el versículo 22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés,
llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Vemos aquí dos tareas, o tres, podríamos decir, tres tareas que en virtud de la obediencia a la ley de Moisés, José está cumpliendo. La tarea de circuncidar al niño, primera tarea. La tarea de darle un nombre al niño que venía conjuntamente con la circuncisión. Y la tarea de purificación. Tres elementos claves en los cuales vemos cómo José está cumpliendo, obedeciendo a la ley de Moisés. Está cumpliendo con el mandato que como ciudadano judío tenía dentro del pueblo. A eso súmele lo que hace 8 días tuvimos ocasión de comentar, cómo él cumplía regularmente con las fiestas litúrgicas que celebraba el pueblo de Israel. Iba al templo, como decía, como cada año lo hacía la Pascua. Acuérdense que en una de esas, cuando el niño Jesús ya estaba adolescente, se pierde y lo encuentran en medio de los doctores de la ley. La Escritura se encarga de mostrar cómo José estaba cumpliendo con lo que anualmente hacía, cumpliendo con el precepto de todo judío de ir al templo alguna vez. Vemos esto entonces a partir del primer sueño. Toma a María y dale el nombre a Jesús. Toma a María y empieza toda esta historia hasta la presentación y la purificación en el templo que tiene lugar, como pueden ver ahí en la fotografía que les pongo en la diapositiva, José con un canasto donde hay 2 tórtolas y María hablando con el anciano Simeón y con la profetisa Ana, que el anciano Simeón es el que ha esperado tanto tiempo poder ver al Señor y apenas lo encuentra, dice: ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Además, le dice el anciano Simeón a María: a ti una espada te traspasará el alma, porque este ha sido puesto para salvar a su pueblo Israel. El segundo sueño nos lo trae el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versículo 13. El ángel le dice a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Démonos cuenta que en este segundo sueño el ángel le da 3 indicaciones a José. Primera indicación, que tiene que tomar al niño y a la madre con él. Esa es la primera indicación, como quien dice, custodie al niño y a la madre. En segundo lugar, le ordena que se vaya a Egipto, que huya a Egipto, que se vaya como desplazado a Egipto. Y en tercer lugar le dice: y quedes en Egipto hasta que se le diga. Fíjese que son 3 órdenes perentorias y fuertes. Y dice la Escritura que José se levantó. Usted lee en el versículo 14, que es el que le sigue a este: José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. O sea, a renglón seguido, el evangelista se encarga de decirnos que José cumple con esta tarea que le ha impuesto el ángel. Viene el tercer sueño, y lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 20. Le dice el ángel a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Fíjese entonces que le da otras 3 indicaciones. Levántate, primera indicación. O sea, no se quede ahí donde está, levántese ya. Segunda indicación, lo que ya le había dicho antes: toma contigo al niño y a su madre. Tercera indicación: póngase en camino de la tierra de Israel. Es decir, regrese a su tierra. Y luego dice el versículo 21, que le sigue a este: José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. O sea, muestra el cumplimiento de lo que el ángel le está diciendo. Y viene el cuarto y último sueño, que lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos del 22 al 23, cuando ya viene de regreso de Egipto. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret.
Fíjese que aquí este sueño no nos dice lo que el ángel le relató, simplemente le dice que José fue avisado en sueños de que no podía volver a donde había salido, sino que se tenía que ir a otra región y gracias a eso el niño sería llamado propiamente el Nazaret. Ahí encontramos entonces nosotros una serie de elementos que nos ayudan a ver la obediencia de la fe de José y cómo a cada una de las indicaciones José está respondiendo sin hacer repulsa. José hace lo que se le mandó por medio de los sueños, pero también no nos quedemos solamente en la espera del sueño, sino que cumple con las tareas que tiene. Cuando le dijeron que tenía que ponerle el nombre al niño, cuando le están diciendo que tiene que pues por la ley judía tiene que hacer la presentación, la circuncisión, la purificación. Fíjense que son elementos que nos van mostrando la obediencia de José, de un hombre común y corriente que va haciendo en su vida la voluntad de Dios. Viene entonces un elemento muy importante que ya se acaban los sueños, y es lo que José enseña a Jesús desde su propia experiencia. ¿Cómo José le enseña a Jesús la obediencia desde su propia experiencia? Si nosotros leemos la carta a los Romanos en el capítulo 5, dice, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Si decíamos ahora en la introducción que la obediencia hace parte del ejercicio de la inteligencia y de la voluntad, la obediencia se forma. ¿Quién entró en esa formación de la obediencia de Jesús, de la obediencia a la voluntad del Padre? Pues precisamente José. José es el encargado de ayudarle a Jesús a descubrir en qué va a consistir esa obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús pasa toda la vida en los deberes normales de la obediencia a los papás. Como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51, es que bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Y advierte sobre María que conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Esa obediencia de la Sagrada Familia queda impresa propiamente en el corazón de Cristo. José, como cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a la voluntad de sus padres según los mandamientos de Dios. Acuérdense que en Éxodo, en el capítulo 20, lo advierte. Por consiguiente, en esta época que llamamos la vida oculta de Jesús, Jesús está siendo guiado por José. Y gracias a José, desde lo humano, Jesús aprende a hacer la voluntad del Padre. Esto se volvió en el alimento diario de Jesús. Jesús lo advierte, por ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Es que mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. De eso en cierta medida vivo. Y lo experimentamos de una manera muy fuerte en la oración que Jesús hace en el Getsemaní, en lo que llamamos la oración en el huerto, en el último momento ya antes de la pasión y muerte, antes de la muerte de Cristo, en el momento de la pasión, cuando prefiere Jesús hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad, que luego la carta a los Filipenses, San Pablo lo va a presentar diciendo, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y luego en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 8, concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos entonces nos muestran que José ha sido llamado por Dios para una tarea muy precisa, para una tarea muy importante, y es la tarea de encaminar a Jesús, a la persona de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad. La gran obediencia de José está en el ejercicio de la paternidad. ¿Y cómo puede vivir José la paternidad? A partir de su experiencia como hijo de Dios. Porque al descubrirse hijo, reconoce que la autoridad viene del Padre del cielo. Y por consiguiente, José está cumpliendo la voluntad del Padre del cielo. No entra a protestar a lo que el ángel le está diciendo. No entra en contradicción, no entra
en confrontación, más que contradicción, no entra en confrontación con lo que el ángel está diciendo. ¿Por qué? Porque es consciente de esa obediencia que desde la fe él está llamado a presentar. En la carta a los Hebreos capítulo 11, como les mencionaba ahora, hay una serie de elementos muy interesantes acerca de muchos hombres y mujeres que respondiendo a la fe hicieron la voluntad de Dios. En el capítulo 11 no se menciona a José, pero es que el capítulo 11 no menciona a todos los hombres y mujeres de la Biblia que obedecieron desde la fe. Pero perfectamente por el conocimiento que tenemos de José, José encaja en ese capítulo 11 porque responde a la revelación de Dios. José no está haciendo nada al margen del designio salvífico del plan de Dios. José entronca su vida, hace su tarea, cumple con sus deberes como hijo de Dios, como esposo de María, como padre putativo de Jesús, siempre dentro del marco de la obediencia. ¿Y por qué lo puede hacer? En lo que les decía al principio, en la primera diapositiva, porque ha podido escuchar lo que Dios le ha pedido. Y eso hace que inmediatamente ponga en acción lo que tiene que hacer. Mirar entonces la figura de José nos ayuda a comprender cómo en el ejercicio de la obediencia hay un uso de nuestra liberalidad. No somos esclavos, somos libres. Pero en el ejercicio de nuestra libertad para decidir, lo que se llama la liberalidad, viene un ejercicio apoyado por el conocimiento de lo que Dios manifiesta, por el cumplimiento de lo que moralmente se nos exige, por el asumir en el cumplimiento de esa obediencia de Dios también un camino de santificación que nosotros no podemos perder de vista. Vivimos en una sociedad donde la obediencia es muy cuestionada. Todo el mundo quiere mandar, pero nadie quiere obedecer. Y antes se nos presenta la obediencia como una pérdida de nuestra libertad. Y obviamente, cuando eso lo asumimos, estamos perdiendo un ejercicio del cumplimiento del designio de Dios en nuestra vida y de la tarea que cada uno de nosotros tiene que hacer. Tenemos que sentirnos hijos y tenemos que descubrir la vocación a la que como hijos hemos sido llamados para comprender propiamente la obediencia de Dios, la obediencia de la fe que le debemos a Dios. Que a imagen de San José nosotros podamos comprender eso, que desde la experiencia de José nosotros podamos aprender la obediencia a Dios para descubrir, como lo va a enseñar Jesús más adelante, cuando nos enseña a orar, que nuestra tarea es conocer la voluntad del Padre para poder cumplir con esa voluntad del Padre.